Pues Buena sería un tipo de meditación que llamamos generativa, intenta desarrollar cualidades que la mente no tiene, que son muy antiguas, son de la época anterior al budismo. Básicamente son cuatro, es la bondad amorosa, la compasión, la alegría por la felicidad de los otros y la ecuanimidad. Y se considera la forma que tendríamos que tener de relacionarnos con los demás seres humanos para no generarnos sufrimiento a nosotros y a los demás. Brahma Vihara significa, Vihara es la morada y Brahma es el dios del hinduismo. Lo que representa es la sensación de felicidad y bienestar que se supone que tenía Brahma en su estado natural y que lo alcanzamos con este tipo de meditaciones. Bueno, realmente lo que he intentado desgranar todos estos años son los diferentes tipos de meditación. Yo tengo un máster de mindfulness, como sabéis, pero junto a las meditaciones atencionales hay otros tipos de meditaciones. Hemos hecho otros libros sobre compasión, sobre aceptación, sobre deconstrucción y vacuidad, deconstrucción del yo, vacuidad, etc. Este libro faltaba en el sentido de que los Manavaviharas son un tipo de meditación muy importante, tanto en el hinduismo como en el budismo, específico, que, como digo, tiene esta característica de que nos deconstruye, porque al centrarnos menos en nosotros y más en los demás hace que ese yo no sea tan potente, y sobre todo son meditaciones que no llevarían al estado último, que sería esa vacuidad no dualidad, pero que permiten llegar a eso, ¿no? Porque facilita que no tengamos tantas emociones negativas en las relaciones interpersonales, que es en general lo que más nos desgasta, lo que más sufrimiento nos produce. Es un tipo de meditación que se conoce, que se practica en diferentes escuelas, pero curiosamente no había demasiado en español. Hay algo en inglés, hay algo en otros idiomas, francés, alemán, etcétera, y sobre todo en idiomas clásicos, ¿no? El proceso siempre me interesó. Llevo años intentando estructurar eso y me dediqué durante una temporada a leer todo lo que había, insisto, sobre todo más en la tradición clásica, en la tradición budista, hinduista, etcétera, y sistematizarlo. Yo creo que una de mis características es que intento estructurar, simplificar, también conectar con la ciencia. Hay algunas investigaciones sobre meditaciones de este tipo, brahmaviharas. También hay unos cuestionarios que intentan medir esos aspectos de compasión, ecuanimidad, etc. De alguna forma es una revisión de todo el conocimiento clásico, de la tradición meditativa contemplativa, pero también a, a, juntándolo de alguna forma al conocimiento científico actual que hay sobre este tema. Yo diría que hace unos 3 años fue cuando me planteé la posibilidad de hacer un libro, cuando acabé el de vacuidad, no dualidad, ¿no? Que de alguna forma era el tipo de meditación más elevado. Pensaba que faltaba este tipo de meditación que es mucho más accesible, vacuidad y no dualidad, es el tipo de meditaciones más profundas, pero los Manavaviharas son un tipo de meditación, digamos, sencilla, fácil de entrenar y que también tiene unos resultados muy positivos porque cambia mucho a la persona, le permite ser mucho más receptiva a este tipo de meditaciones más profundas y, como decía, sentía que faltaba porque no había en español suficiente descripción sobre este tipo de meditación, así que me dediqué en los últimos 3 años a intentar estructurarla. Estaba con otros temas también, pero me interesaba mucho este tema. Bueno, yo creo que era necesario, ¿no?, que este boom por la salud mental lo hubiese. Yo creo que se tiene muy claro ya en los últimos años que la felicidad, el bienestar va muy ligado a la salud mental, ¿no? De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que no hay salud sin salud mental. Es decir, aunque uno esté muy bien físicamente, si no tiene ese bienestar psicológico, no lo disfruta, viceversa. Aun estando muy mal físicamente, si uno tiene una buena salud mental, la sensación de sufrimiento es mucho menos. Cuando se comparan diferentes enfermedades físicas y psicológicas, la gente siente que, por ejemplo, la depresión, el nivel de sufrimiento que produce es mucho mayor que tener un cáncer, que tener otras enfermedades físicas importantes. Entonces, yo creo que por fin nos hemos dado cuenta, también la pandemia ha servido para una reflexión global, ¿no?, de que si no dedicamos inversión, de alguna forma esfuerzo al bienestar psicológico, las nuevas generaciones también están sufriendo mucho este malestar, ¿no? Hay un boom, por desgracia, ¿no?, de depresión y de su consecuencia, suicidio, etcétera. Entonces, yo creo que esa sensación global de que es un tema muy importante hacía falta. Y en mi caso también me gusta mucho que las tradiciones contemplativas, todo lo que es meditación, mindfulness,
también está adquiriendo una importancia tremenda en la psicología y la psiquiatría y a nivel del mainstream, que dicen los americanos, de la corriente principal. Es decir, la gente que en este momento practica meditación o algo similar es enorme. Cualquier cosa que ocurra en el mundo tiene aspectos positivos y negativos, eso es inevitable, ¿no? Si nos referimos a esa mayor, digamos, preocupación e interés por la salud mental, sí que yo creo que los aspectos positivos son tan importantes que los negativos quedan eclipsados, pero sí que es cierto que hay alguno, ¿no? Esa banalización que comentas existe, ¿no? La depre, ¿no? Es decir, como que hay una sensación de que cualquier cosa que nos ocurre, cualquier pequeña adversidad, de las que son normales en la vida diaria, son consideradas una depresión, ¿no? Una depresión tiene unas características, ¿no? Implica una duración de 2 semanas, una intensidad tal que te impide hacer tus actividades habituales, trabajar, estudiar o lo que sea, ¿no? Entonces, no existe la depresión, no existen adversidades que ocurren en la vida y la depresión, que es un tema. No, quizás esa distinción sería uno de los aspectos que se ha banalizado, y otros también sería el hecho de que todavía sigue muy fuerte en la población la sensación de que la depresión se la tiene que gestionar uno, que es una cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, cuando alguien que realmente tiene una depresión se lo cuenta a un amigo, un familiar, etcétera, le dice, tienes que poner de tu parte, eso remata al paciente con depresión, ¿no? Porque siente que no le entienden, porque es verdad, ¿no? Es como si alguien que se ha roto una pierna le dijese, venga, tienes que poner de tu parte para que ese hueso se cure. Eso no depende de mí, depende de otros factores, ¿no? Con la depresión pasaría lo mismo, pero yo creo que esos serían algunos pequeños puntos oscuros que son inevitables cuando algo se amplía. Pasaría lo mismo con mindfulness, sin preguntar de eso, ¿no? Con todo lo que es meditación. Quiero decir que, igual que pasa con yoga, la amplia difusión de la meditación, de mindfulness, etcétera, la cara B es que bueno, cualquiera enseña en este momento, cualquiera practica y piensa que quizás una relajación con ciertas modificaciones es una meditación, y es muy diferente, ¿no? La relajación de la meditación, ¿no? De nuevo, son aspectos menores, ¿no? Que no perjudican el gran beneficio que es que tanta gente esté consciente, practicando e interesada por la meditación. La verdad es que ha habido un cambio progresivo en los últimos 25 o 30 años. Yo medito desde que tenía 15 años, hace más de 40, cuando hice psiquiatría esto no se podía vender, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, comento que, aunque meditaba mucho antes, mindfulness empezó en los años 80, yo estuve en Canadá en el 97, me formé en mindfulness y siempre digo que ni me molesté en coger el título. En aquella época, no hace tanto, 97, un psicólogo o un psiquiatra, no solo en España, en Europa, que insistiese o enfatizase mucho que practicaba meditación y que lo utilizaba como terapia, acababa con su carrera, ¿no? Fue hacia el 2008 o 10 cuando a Europa se abre a esa posibilidad y entonces resulta todo mucho más fácil, ¿no? Nosotros empezamos el máster, que es el más antiguo de una universidad de habla hispana, en el 13, y no estuvo exento de dificultades, ¿no? A mí me lo aceptaron porque yo soy un investigador bastante reconocido, ¿no? En temas de salud mental, etcétera, etcétera. Y aun con todo, consiguió salir, tuvo que defenderlo, etcétera, y había amigos de verdad, que me decían, vas a acabar con tu carrera con esto. Afortunadamente no ha sido así, y lo que ha ocurrido es que la meditación, las ciencias contemplativas han entrado con fuerza y ahora son una de las áreas donde más se está investigando, ¿no? Porque realmente se comprueba que es eficaz, ¿no? Tiene sus limitaciones, como toda técnica, etcétera, pero es muy eficaz y yo creo que en los siguientes años seguirá habiendo cada vez más investigación en este tema. En este momento está en el centro de lo que a la academia le interesa, no hay problema en ese sentido. Se complementan absolutamente porque efectivamente la psicoterapia siempre había tenido un gran planteamiento desde la época de Freud, ¿no? Y convivía con la farmacoterapia, tanto psicología como psiquiatría, pero efectivamente el entrenamiento de la atención, es lo que es la meditación, no estaba en la tradición psicológica occidental. Esto es muy importante, ¿no? William James, uno de los padres de la psicología, a principios del siglo XX, decía, cuando el ser humano consiga entrenar la atención, eso cambiará el mundo. Decía, pero añadía rápidamente, pero no sabemos cómo hacerlo. Porque la tradición psicológica oriental, la meditación no había entrado. No llegó hasta los años 60 del siglo pasado aproximadamente, ¿no? La medicina y la psicología, y generó lo que se llamó las psicoterapias de tercera generación. Es decir, las de segunda generación eran las cognitivas, que son muy eficaces también, pero no se plantean la desidentificación de pensamientos y emociones. Simplemente hay pensamientos y emociones, si son negativos, intentan, mediante técnicas de reestructuración cognitiva, convertir esos pensamientos y emociones negativos en positivos, más agradables, menos
menos molestos. Pero las terapias de tercera generación, por esa influencia de la meditación, de Oriente, etcétera, lo que se plantean es que en vez de estar fusionado, pegado a pensamientos y emociones, uno puede desidentificarse, defusionarse, generar un testigo y por tanto no quedar atrapado, secuestrado por pensamientos y emociones, ¿no? Eso fue un cambio, una ruptura total con la tradición psicológica occidental, ¿no? Ahora conviven bien las dos, porque Oriente ha visto claramente la utilidad de eso. Entonces no hay ningún problema. Ahora, mindfulness y meditación es una técnica que podríamos llamar occidental, ¿no? Porque se ha eliminado cualquier reminiscencia cultural, religiosa, porque va muy ligada al budismo, al taoísmo, en fin, y se ha convertido en una técnica psicológica occidental. Sí, en el budismo existe un tipo de meditación que es samatha, que es el entrenamiento en la atención, lo que nosotros llamaríamos meditaciones atencionales. Lo que intenta es que la mente se convierta en una especie de cuchillo que pueda analizar lo que sea con esa atención tan precisa, ¿no? Porque cuando observamos la mente está tan llena de pensamientos, de discurso, etcétera, que es una jaula de grillos, es imposible entrar ahí. Yo soy psiquiatra y como la segunda o tercera queja más frecuente de los pacientes es: doctor, dime algo para dejar de pensar, porque no puedo aguantarlo. Y el otro tipo de meditación sería vipassana, que sería la comprensión clara de la realidad, ¿no? Y que consistiría en poder ver con claridad, es decir, experimentar de alguna forma lo que se llama las tres marcas del budismo, ¿no? El primero sería que hay sufrimiento. Yo creo que esa es una marca bastante sencilla de ver, ¿no? Que en la vida hay sufrimiento. Una segunda marca un poco más compleja es la impermanencia, es decir, todo es absolutamente impermanente, ¿no? Este árbol, estas piedras que están aquí, que parecen muy sólidas, tienen la marca de impermanencia, se van a destruir, van a desaparecer en años, siglos, lo que sea. Todos nosotros, por supuesto, desapareceremos. Poder ver eso es uno de los elementos importantes, pues se considera el núcleo de cómo es el mundo, la impermanencia. Y el tercer elemento, la tercera marca, es la más complicada, ¿no? Esa propia impermanencia hace que lo que sentimos como yo, que parece que es muy sólido y muy distinto de todo lo demás, también es impermanente. Es decir, lo percibimos de una forma muy sólida, muy estructurada, etcétera, pero no es así. Eso no es fácil de ver. Eso requiere una atención muy entrenada y unos tipos de meditaciones, las deconstructivas, que son los que permiten llegar a percibir eso y experimentarlo. La propia práctica, lo que yo no soy ningún maestro, sí que llevo muchos años meditando, ¿no? Y he tenido la suerte de formarme con diferentes maestros, ¿no? De diferentes tradiciones, sobre todo budismo, tibetano, zen, etc. La propia práctica hace que esos demonios vayan diluyéndose, vayan disminuyéndose. Quiero decir que desarrolles la aceptación, desarrolles la compasión. Al final puedes ver tu vida con todos los errores que hayas podido cometer como que es lo mejor que ha podido ocurrir, que se hizo lo que se pudo. Las relaciones interpersonales son mucho más fluidas, no estás pegado, colgado, esperando, etcétera, ¿no? La gente desaparece de tu vida porque por la impermanencia va a ser así, desde parejas a otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, conectas con esa felicidad interna que está dentro de ti y que es el único sitio donde puedes encontrarla, fuera no existe, y de alguna manera encuentras el sentido de tu vida en la propia práctica, el intentar disminuir el sufrimiento propio y de los demás. Y la verdad es que la vida es una gozada. Tenemos la suerte de vivir en una parte muy amable del mundo, ¿no? Yo creo que no somos suficientemente conscientes de eso y que tenemos una responsabilidad, ¿no? Para intentar hacer de este mundo un lugar un poco mejor. Yo creo que sí, ¿no? En el sentido de que la psiquiatría y la psicología siempre han estado muy estigmatizadas, ¿no? Hasta hace 40 o 50 años la gente no decía que iba al psiquiatra, al psicólogo, pero al psiquiatra, ¿no? Todo lo que era enfermedad mental grave, ¿no? La esquizofrenia, etcétera, etcétera, estaba visto como algo tremendamente terrible, ¿no? Y lo que ha ocurrido con el tiempo es que ese estigma va disminuyendo, es mucho más aceptable poder hablar de todo eso, ¿no? Y se está empezando también a tener una preocupación e interés por enfermedades más sencillas, ¿no? La depresión, la ansiedad, y dar un salto más e intentar el bienestar psicológico, ¿no? Yo creo que el gran cambio que se ha producido en la psicología y la psiquiatría es que anteriormente estaban muy centradas en lo que es la enfermedad, el malestar, etcétera. Ahora sí se sigue con eso, ¿no? Además el desarrollo tecnológico, farmacológico de las propias psicoterapias, que han mejorado un montón. También permite trabajar mucho mejor con el malestar, pero hay una preocupación desde las terapias de tercera generación, desde la psicología positiva, años 90, con el bienestar, ¿no? La gente no quiere solamente estar bien
para seguir trabajando, funcionando, no. Quiere estar bien por estar bien, porque la vida es maravillosa, quiere disfrutar, quiere que el trabajo no sea el centro de su vida, ¿no? Quiere hacer otras cosas, ¿no? Hay un cambio importante desde la evitación del malestar, que por supuesto era muy importante, a el deseo de bienestar, de felicidad, y hay un salto más que tiene que ver con esa espiritualidad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud reconoce que la salud es el bienestar físico, psíquico, social, y ha añadido en los últimos 15-20 años espiritual. Aunque uno sea ateo, agnóstico, etc., esa conexión espiritual siempre está ahí. La sensación de que hay algo más grande que uno mismo, hay algo que trasciende a uno mismo. Aunque no crea en que haya algo después de la muerte, las siguientes generaciones, el mundo seguirá. Es la sensación de que nuestros actos tienen un impacto en las siguientes generaciones. Bueno, yo creo que hay muchas, no sabría qué decirte, la verdad. Yo creo que una biografía de Buda, que es un tema que me estoy centrando en los últimos tiempos, seguramente será uno de los libros que escriba en los próximos años, que lo tengo ya bastante avanzado. Es importante, yo creo que Buda revolucionó el mundo, igual que Jesucristo y otros, ¿no? Pero el mundo de la India antigua hace 500 años, los occidentales no conocemos lo suficiente, y la riqueza que había en ese momento no tiene nada que envidiar, yo creo que es superior a la que había en la antigua Grecia, ¿no? Que de alguna forma es nuestro paradigma, ¿no? Como occidentales, ¿no? Sería un libro de esos, y luego hay algunos otros libros, hay varios de diferentes autores, ¿no? Que tienen que ver con la compasión. Yo creo que la compasión es un tema muy importante, llevarla a nuestras vidas, la compasión con nosotros mismos. Los occidentales tenemos unos problemas de culpa, de no conectar con los demás, de autocrítica, de perfeccionismo, brutales. La autocompasión es muy útil, la compasión hacia los demás. Hay diferentes libros, desde Christine Neff hasta nosotros mismos. Y luego quizás otro de los aspectos que yo enfatizaría en relación con todo lo que es temas meditativos, contemplativos, sería lo que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Los occidentales tenemos una sensación muy intensa de que tenemos que estar peleándonos con el mundo para conseguir cosas, ¿no? Y eso es agotador en todo el proceso, ¿no? La visión oriental es que uno tiene que actuar, porque no puede no actuar, el ser humano no puede no actuar, pero sin identificarse demasiado con la acción, no sentir yo estoy haciendo esto, ni estar demasiado apegado al resultado, porque el resultado no depende de nosotros, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con esa visión, desde el Bhagavad Gita, que se ha visto en las jornadas, hasta muchos de los libros taoístas, el Tao Te Ching, etcétera, hasta cualquier libro que tenga que ver con la aceptación, nosotros mismos tenemos un libro sobre ese tema, pienso que son muy importantes. Yo recomendaría algo sobre lo que es la historia, la vida de Buda, para entender el cambio radical que se produjo en ese momento, algo que tenga que ver con compasión, algo que tenga que ver con la aceptación. Creo que eso es un equipaje muy útil para el ser humano occidental en este momento, ¿no? Yo creo que la principal dificultad, esquiva lo que esquiva, es llevar eso, lo que sea, en este caso los Brahmaviharas, pero con el libro de vacuidad y no dualidad, etcétera, o el libro de los sueños lúcidos, de una forma sencilla al lector actual, que no tiene por qué ser experto ni en temas de meditación, ni temas de filosofía oriental, antigua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mi mayor preocupación, yo creo que mi mayor virtud, es intentar ser muy didáctico, ¿no? Todo conectado con lo científico. Yo creo que en este momento éticamente no se puede eh, defender algo. Yo insisto mucho, mira, todo esto tiene una base científica, etcétera, etcétera. Cuando no la tiene, lo explico claramente. Digo, no, bueno, esto viene de la tradición, no hay estudios sobre esto. Yo pienso en mi experiencia personal o de otros. Entonces, yo creo que las dificultades que yo intento resolver son, uno, acercarlo de la forma más sencilla a la gente para que lo pueda entender, porque no es fácil muchos de estos conceptos, no están en nuestra tradición cultural, y dos, el intentar ligarlo lo máximo posible al conocimiento científico que hay actualmente. Y si no está ligado por lo que sea, porque no hay estudios, decirlo claramente. Esto, en este momento, no hay una base científica para esto, pero se considera tradicionalmente que es así. También quiero insistir en que, por supuesto, mi visión es muy oriental, pero la tradición occidental tiene grandes virtudes, como es obvio, ¿no? Yo creo que los occidentales nos hemos dedicado más a lo externo, y por eso hemos desarrollado una tecnología y una ciencia envidiable, ¿no? Que ha servido mucho a Oriente, pero Oriente en general se ha dedicado más a lo interno y ha desarrollado un conocimiento de la mente humana, ¿no? Una filosofía, una tradición meditativa, etcétera, que nos está viniendo muy bien a Occidente, y por eso ambas están muy relacionadas.
Yo creo que las grandes diferencias irían en la línea de lo que hemos comentado, ¿no? En los occidentales hemos desarrollado en los últimos 100 años aproximadamente un culto a la personalidad increíble, ¿no? Un desarrollo del yo, del ego, que nos produce mucho sufrimiento, ¿no? Porque es como estar peleándose continuamente para defender esas etiquetas del yo. Eso hace que seamos muy perfeccionistas, muy autoexigentes, muy tendentes a la culpa. Eso produce un sufrimiento tremendo. Lo primero se trabajaría con la deconstrucción del yo, lo segundo con la autocompasión, y ese yo tan potente hace que tengamos la sensación de que nosotros somos los que estamos construyendo el mundo, los que podemos cambiar el mundo, los que podemos hacer todo, cuando tenemos bastantes limitaciones para poder hacer eso, ¿no? Y el tercer elemento, ya lo he comentado, tendría que ver con la aceptación, ¿no? Eso no quiere decir no hacer nada, ser pasivo, no. Quiere decir hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo, pero sabiendo que el resultado no depende de nosotros y que no hace falta hacer ese esfuerzo, esa lucha, ¿no? Uno puede fluir y hacer cosas, pero sin apegarse al resultado. Eso también estaba en la tradición cristiana. Santa Teresa, por ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo, cuando fundaba monasterios y tal, decía que se mantenga, yo los fundo, pero que se mantengan o no es la voluntad de Dios. Es decir, yo no me apego al resultado, no quiero tener un imperio aquí de monasterios, yo hago lo que siento que en este momento tengo que hacer porque es la voluntad de Dios y el resultado no depende de mí si se mantiene. Esa sería la visión oriental, que desde siempre ha estado también en Occidente, en algunas tradiciones meditativas. Hay diferentes autores, sobre todo pues desde en la tradición Vedanta Advaita, prácticamente cualquier obra de Nisargadatta, ¿no? Yo soy eso, se ha nombrado, de Ramana Maharshi, cualquiera de ellas. Y en la tradición tibetana, el Dalai Lama tiene varias, ¿no? sobre la deconstrucción del yo, sobre cómo hacerlo, Soy el Rinpoche, en fin, diferentes autores hablan de Dzogchen Mahamudra, que sería todo el cuerpo de meditaciones deconstructivas. Yo creo que eso sería, lo que pasa es que mi recomendación es que antes de entrar con la deconstrucción del yo, uno tiene que haber hecho prácticas atencionales, algo de autocompasión, etcétera, etcétera, porque si no es demasiado complejo, ¿no? Es como decir, vamos a hacer la carrera de matemáticas y todavía sé escasamente sumar, ¿no? No tiene sentido, hace falta un proceso progresivo. Las meditaciones deconstructivas son lo más alto del proceso, ¿no? Hace falta una cierta experiencia de meditación para poder empezar a observar la mente y verla con claridad, si no, todo el proceso de agitación mental no te permite ver eso. Yanas serían, dianas también se dice en sánscrito, zen, etc. Serían los estados profundos de meditación. Se les llama absorciones, pero uno está completamente absorto en ese proceso de meditación. Entonces, los brahmaviharas desarrollan esas cualidades, se puede trabajar solamente en ese nivel, que yo es lo que recomiendo inicialmente, para modificar y desarrollar ecuanimidad, compasión, etcétera, etcétera, pero también son objetos de jhana, de esas meditaciones profundas. Entonces, si uno sigue practicando con ese objeto de meditación, llegaría a los estadios más profundos de la absorción, que no es la iluminación. Los brahmaviharas no permitirían llegar a ese nivel, pero permiten llegar a estados muy cercanos a ese nivel. Meta sería la palabra sánscrita para bondad amorosa. La bondad amorosa sería el deseo de que todos los seres sean felices. Siempre hay ecuanimidad en el sentido de que es todos los seres, no mis amigos y a los enemigos que les den, ¿no? No, es el deseo de que todos los seres sin excepción sean felices independientemente de su relación conmigo o de cómo me traten a mí. Karuna sería compasión, lo mismo. La diferencia entre compasión y bondad amorosa es que la bondad amorosa es el deseo de que sean felices, mientras que la compasión es el deseo de que no sufran. Realmente es casi una diferenciación semántica, porque si en este momento no sufro, voy a sufrir en algún momento, ¿no? Es decir, la compasión va a ser necesaria en algún momento porque en algún momento voy a sufrir, pero sería el deseo de que sean felices, es decir, no hay contacto con la compasión. La bondad amorosa suele empezarse primero porque cuando el ser humano en la meditación contacta con la compasión, es decir, con el sufrimiento, sea de otros o de uno mismo, le produce un cierto rechazo, ¿no? Entonces suele ser una especie de gradación. Bondad amorosa es lo primero, compasión es lo segundo. Mudita sería esa alegría por la felicidad de los demás. Sería, para entenderos, lo contrario a la envidia, que es un poco el pecado nacional. ¿No? Quiero decir, nosotros queremos que a los demás les vaya bien, sobre todo si son amigos, si son enemigos, nada, ¿no? Pero que tampoco les vaya demasiado bien, que nos vaya mucho mejor que a nosotros, ¿no? Esa es un poco la filosofía. No, la bondad amorosa es el alegrarse por la felicidad de los demás, ¿no? Y sentirla casi como si fuese nuestra, ¿no? Fíjate que el concepto no está en la tradición occidental, ¿no? Es un concepto como raro en la tradición occidental, ¿no? El Dalai Lama dice que si tuviésemos esa mudita, nos alegraríamos no solo por nuestros éxitos, sino por los éxitos de 8.000 millones de personas. Habría cantidad de motivos para ser feliz, ¿no? Pero yo creo que todos hemos tenido
un contacto con esa emoción cuando, por ejemplo, no sé, acaba una guerra o una población que sufre, vemos bueno, que les va bien, ¿no? Es un deseo también natural en el ser humano cuando alguien que sufre le va bien y tú te alegras por su bien, aunque tú no vas a tener ningún beneficio ni has participado necesariamente que le vaya bien, ¿no? Es un concepto muy sutil y muy difícil. UPEC sería la ecuanimidad, ¿no? La ecuanimidad sería esa no diferenciación entre amigos y enemigos. Habría una ecuanimidad hacia las personas, ¿no? Que sobre todo es lo que trabajamos en el programa Vijaras. Lo que te decía, yo no siento que esta persona porque se porte mal conmigo es mi enemigo o que esta persona porque se porte bien conmigo es mi amigo, ¿no? Sino que tengo una especie de amor incondicional hacia todos, ¿no? Unos me tratan bien, otros me tratan mal, pero yo intento mantener ese amor incondicional sin distinción hacia todos. La economía se pone una especie de imagen, de metáfora, que es Buda, que tiene en cada una de las dos piernas en una persona alguien que le quiere mucho, que le está dando un abrazo, y en la otra persona alguien que le odia y que le va a matar con un puñal, y puede ver a los dos con la misma compasión, sin diferencia. La economía se considera la más complicada de los Brahmaviharas, ¿no? Y el estadio previo a lo más elevado, ¿no? Porque la economía permitiría esa no diferenciación en el mundo en cuanto a personas, en cuanto a experiencias, etc.